Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en la emisión de este video. Mi nombre es Claudia Pérez y el día de hoy vamos a darle continuidad a la serie de videos que hemos venido realizando. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo reinventarnos. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los cheques. En uno hablábamos sobre cuando nos sentimos estancados y en el otro sobre perder y recuperar nuestra esencia. Así es que vamos a iniciar. Muy bien, y pues entrando en materia, esta parte de reinventarnos implica saber exactamente dónde estamos y a dónde queremos llegar. Implica que ya hicimos un cuestionamiento sobre lo que nos sucede, ciertos parámetros o patrones que hemos ido desarrollando por cualquier situación en la que nos encontremos, ya sea por cuestiones de trabajo, por no querer tener conflictos con los familiares, con la pareja, con amigos. Mucho de lo que estamos cediendo incluso implica que nosotros nos vayamos perdiendo. Sin embargo, cuando ya nos dimos cuenta que esto está pasando y que hemos decidido entonces salir adelante y recuperarnos, implica esta parte de cómo hacerlo, que es cómo nos vamos a reinventar. Y aquí te lo voy a contar con una pequeña anécdota. Cuando era pequeña, cuando estaba en mi etapa de secundaria, he de decir que era una niña muy pequeñita, muy delgadita y aparte que sinceramente no le preocupaba su aspecto personal porque lo que me interesaba era, como todos los niños, seguir jugando. Mi mentalidad, mi personalidad era el de una niña. Sin embargo, a donde llegué o a la escuela en donde llegué, ya muchos niños estaban en otra etapa, por lo que yo no encajaba. Al no encajar con mis compañeros y también por otro tipo de factores que en este video no voy a comentar, que ya será en otro story time, pues generó que sufriera bullying. Sí, fue una situación muy estresante, muy extrema, en donde se vio mermada tanto mi confianza, mi imagen, mis calificaciones eran pésimas en ese momento. No tenía amigos y además también sentía que no había alguien quien me apoyara o quien me ayudara en esa situación. Sin embargo, esto me permitió también decidir qué es lo que quería y qué es lo que no quería hacer con mi vida. En ese momento, en la parte de la secundaria, aunque era muy pequeña, lo que decidí fue que cuando pasara a bachillerato o a preparatoria, tener un grupo de amigos, tener personas con las que pudiera convivir, salir, relacionarme. Ese era más que nada mi objetivo, tener amigos. Y efectivamente así pasó. Y esto entonces me permitió también tener otra etapa en mi vida, una etapa que he de decir que disfruté mucho. Si lo veo en retrospectiva, es una de mis etapas favoritas, de las que más añoro y que recuerdo con mucho cariño. Cuando hice la transición hacia esta otra escuela, lo primero que decidí es que mi esencia, mi personalidad, cómo me veía y cómo me identificaba iba a cambiar. Mi primer cambio fue en mi mentalidad, en la forma en cómo iba a conducirme, qué es lo que quería hacer y qué es lo que quería lograr. Así que ese es el primer paso, tener un motivo lo suficientemente fuerte para ti, para que desees llevarlo a cabo día tras día. Muchos estamos inseguros en dar este paso porque empezamos a cuestionarnos si lo vamos a lograr e incluso empezamos a escuchar las opiniones de los demás, cuando los demás tienen otra perspectiva de nosotros o tienen otro tipo de ideales que no se ajusta con lo que nosotros queremos ser. Decide qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, empieza a cambiar tu mentalidad, decide que lo vas a hacer y ve por ello. El siguiente punto es establece metas. Aquí lo importante es que definas qué es lo que quieres lograr y cómo lo vas a lograr. No necesitas hacer una lista de paso 1, paso 2, paso 3. Simplemente que vayas haciendo día a día acciones que te lleven a ese objetivo en específico. En esa historia que te relato, cuando yo decidí dar ese cambio hacia este tipo sobre la persona en la que yo quería convertirme, uno de esos primeros cambios fue justamente cuidar mi personalidad. E inicié cambiando incluso los tonos de color de mi ropa que en ese momento usaba. Recuerdo que siempre me ha gustado usar tonos tanto gris, blanco, azul marino. Y en este momento decidí que no iba a usar esos colores, sino que me iba a arriesgar por tonos claros. Ese simple hecho, ese simple cambio, implicó también en mí un reto porque ahí estaba desafiando justamente lo que yo tenía concebido sobre mí, la imagen. Al inicio obviamente me desconocí, pero con pasos sencillos como eso implica que ya estás avanzando. Aún así sea lo más básico, lo más sencillo, en verdad
representa un reto. Si es un reto para ti y si lo estás haciendo, ya estás de gane. El siguiente paso es, entonces, toma acción. Salir de nuestra zona de confort siempre implica un riesgo, implican muchos miedos, inseguridades, el síndrome del impostor, que todo el tiempo te estés cuestionando si estás haciendo lo correcto, si efectivamente eres lo que estás deseando ser o simplemente que vas a desertar porque ni siquiera tú mismo te la crees. El hacernos ese tipo de preguntas implica que entonces ya nos estamos arriesgando, que estamos saliendo de nuestra zona de confort. ¿Es difícil? Sí, sí lo es. Para algunos lo será en mayor medida y para otros en menor medida, pero sin embargo implica un reto. En esta parte también implica no solamente cambiar el tono de tu ropa, sino también qué es lo que vas a hacer para llegar a esa meta. Por ejemplo, uno de mis miedos en ese momento era hablar con muchas personas y sentir ser rechazada, porque pues venía de una situación de 3 años donde sufrí todo el tiempo esta parte de rechazo, de burlas, de humillaciones. Cuando decidí que esto iba a cambiar, empecé a hablarle a más personas y me di cuenta que hay más personas con las que podía interactuar, personas que me iban a aceptar, que me iban a brindar su cariño, su amor, su amistad, y eso vale la pena. Obviamente hubo situaciones en donde esto no funcionó, pero eso no implicó para mí, en este caso, desertar, sino seguir adelante. Cuando somos emprendedores, un ejemplo muy claro es la parte de networking, el tener que enfrentarnos a diferentes personas para poder presentarles nuestro negocio, presentarles nuestro producto, nuestro servicio, la trayectoria profesional que tenemos. El simple hecho de abrirnos a entrar a otro grupo de networking, a visitar un grupo al que nos hayan invitado, implica también salir de nuestra zona de confort. Implica que estamos desarrollando otro tipo de habilidades que van a ser necesarias justamente para poder llevar a cabo los objetivos que nos hemos planteado. El siguiente punto tiene que ver con el que te mencioné anteriormente y es desarrollar habilidades. Cuando queremos reinventarnos, muchas veces también implica que retomemos actividades una de dos, o que las dejamos por situaciones de trabajo, de pareja, por tiempo, por dinero. Tal vez en este momento ahorita no tengas la solvencia económica como para inscribirte, por ejemplo, a algún gimnasio o ir a una carrera, pero sí puedes entonces levantarte temprano los fines de semana e ir a correr, y de esta manera vas retomando esas actividades que te gustan. Si dentro de esta parte de reinventarte, a ti por ejemplo siempre te gustó aprender a tocar piano, entonces es buen momento que vayas buscando una escuela que te permita tener esas clases de piano que estás buscando, sin necesidad tal vez que en este momento tú puedas adquirir un piano, sino tenerlo en esta escuela. Y posteriormente, como te vayas capitalizando, puedes hacer esta inversión. Y esto implica para todo. En caso de que quieras, por ejemplo, estudiar danza, ser diestro en algún instrumento musical, hacer algún deporte, entonces ve por ello. Y ve creando pequeñas rutinas que te permitan incorporarlo día a día. Aún así sean rutinas de 5 minutos, está bien. Conforme las vayas repitiendo día tras día, las vas a normalizar y de esta forma vas a poder seguir avanzando. El siguiente punto es cambia tus hábitos. Cuando estamos en búsqueda de reinventarnos, es necesario que también nos cuestionemos sobre los malos hábitos que tenemos y entonces la forma en cómo podemos cambiarlos. Ahora, es necesario que identifiques un mal hábito y busques sustituirlo con un buen hábito, porque de lo contrario vas a regresar al mismo punto. Y esto lo mencionan muchos autores, entre ellos Bob Proctor, que es uno de los grandes autores con respecto a esta parte de superación personal y profesional. El secreto para que vayas implementando y cambiando este tipo de hábitos es que lo implementes día a día, pero también que lo ligues a cierto tipo de actividades. Por ejemplo, en mi caso, yo antes no tomaba agua simple y prefería tomar tanto refresco como agua de sabor. Pero yo sé que necesitaba hidratarme. ¿Qué es lo que hice? Lo metí dentro de una rutina. ¿Cuál es mi rutina? Cada vez que yo me levanto por la mañana, lo primero que hago es lavarme los dientes, meterme a bañar y posteriormente, en lo que yo me estoy arreglando, escuchando algún podcast, tomo 1 litro de agua. Al incorporarlo dentro de esta rutina, pronto lo normalicé y ahorita es algo que sí o sí hago cada día. El siguiente punto es experimenta. Aquí no hay errores, solamente es cómo funcionó y cómo no funcionó. Y si en dado caso no funcionó, entonces cambia las variables para que puedas seguir jugando hasta que veas un resultado que sea
satisfactorio para ti. El siguiente punto es no pierdas tu entusiasmo. Dentro de esta parte de reinventarnos, implica también que nosotros lo vayamos viendo como algo que es satisfactorio, que estamos dando pequeños pasos y que estamos buscando llegar hacia nuestra meta. La parte de entusiasmo es esa chispa que te ayuda a seguir adelante día a día. En este punto es necesario que vayas reconociendo aquellos pequeños logros que vas obteniendo. Por muy pequeño que sea, por muy significativo que sea, es tu logro y está construyendo la persona que quieres ser. Recuerda que cada día estás construyendo una mejor versión de ti mismo, entonces reconócelo. El siguiente punto es, sigue fortaleciendo tu mentalidad. Cuando estamos en esta parte o en esta transición justamente de reinventarnos, nos sentimos como bichos raros, sentimos que no somos lo que estamos haciendo, no nos la creemos y por lo tanto ciertos comentarios o cualquier tipo de comentario de alguna persona del exterior implica que nos tambaleemos y que estemos dudando si seguir con nuestro camino o no. Es necesario que fortalezcas cada día qué es lo que estás haciendo y sobre todo por qué lo quieres lograr. El siguiente punto es cambia tu entorno. Dentro de todas las actividades que estamos realizando para reinventarnos, también es necesario que cambiemos el entorno en el que nos encontramos. Esto implica que seamos más organizados, que nos deshagamos de algunas cosas que ya no estamos utilizando, que ya en realidad ni siquiera ocupamos y estas cosas las puedes donar. Esto libera espacio para lo nuevo, para aquello que va a llegar. Organiza tu espacio y que esto sea ideal y funcional para ti. El siguiente punto es que cuides tu imagen personal. Es necesario que también veamos y nos sientamos bien con nuestra imagen, con lo que queremos proyectar. Arréglate, maquíllate, peínate, cuida tu ropa. Todo aquello que sea necesario para que tú te sientas bien. Y el último punto, pero no menos importante, es que te rodees de personas positivas. Cuando estamos en esta parte de reinventarnos, también implica que hay personas tóxicas que se encuentran a nuestro alrededor y por lo tanto es necesario que sí por lo menos limites ciertas comunicaciones o por lo menos que aquellas cosas que te digan no te afecten. Limita aquello que tu cerebro va a absorber, que tu espíritu va a absorber, porque esto en nada te ayuda. Y al contrario, busca sumar personas que te den esa energía, que te den esa buena vibra para seguir avanzando. Esto tanto a nivel personal como profesional. Elige con quién vas a convivir y sobre todo porque este tipo de personas también suman a tu vida. Suman en cuanto a intereses, en cuanto a habilidades, en cuanto a nuevas perspectivas, nuevos retos, nuevos desafíos. El caso es que sigas avanzando, ¿ok? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Te agradezco el que hayas visto esta transmisión. Recuerda compartir esta información porque yo sé que a alguien le puede ayudar muchísimo. De igual forma, no te olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y me encuentras en mis redes sociales como Lic Claudia Pérez 18. Nos vemos en una próxima emisión. Cuídate mucho, pórtate bien. Abrazos.